24 de agosto damos comienzo al programa 361 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial, desde nuestra mirada que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver porque, como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución, quien les habla, Irene Ring. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes, les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 361, que corresponde al miércoles 24 de agosto, y como es habitual lo organizamos en dos bloques. El primer bloque se inicia con las efemérides históricas que prepara Edgardo Margiota. Le siguen las operetas de la prensa hegemónica, informadas por Hugo Muleiro en la voz de Alejandra Benaglia. A continuación, la columna del Movimiento Laboral Argentino de Héctor Rudil. Y cerramos el primer bloque con la columna Economía Popular de Silvia Berra y su informe sobre el movimiento campesino de Córdoba. Hacemos un breve paréntesis para reclamar por la libertad de Milagro Sala y pasamos al segundo bloque con nuestro columnista invitado, Ricardo Capdevila, que hoy nos plantea: vivimos en una nube. Seguidamente, la columna de género de Alejandra Benaglia y el Día Internacional del Orgasmo Femenino. A continuación, Irene Ring nos trae los temas de Cava con las andanzas de Horacio Rodríguez Larreta. Y cerrando el bloque y el programa, llega el chamamé con la ley del humedal. Dicho esto, ¿qué te parece, Edgardo, si arrancamos con las efemérides? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la semana que se inicia. 25 de agosto de 1825, la provincia oriental, hoy República Oriental del Uruguay, se independiza del Brasil y se reincorpora a las Provincias Unidas del Río de la Plata como consecuencia de la exitosa cruzada libertadora de los 33 orientales. La banda oriental había sido incorporada al Imperio de Portugal, Brasil y Algarve con el nombre de provincia cisplatina a raíz de la invasión de las fuerzas luso-brasileñas iniciadas en 1816. 26 de agosto de 1833, 8 meses después de que los ingleses usurparan las Malvinas, un grupo de 8 hombres, 3 gauchos y 5 indios, acaudillados por el entrerriano Antonio Rivero, impulsados por la explotación laboral a la que eran sometidos y por el ultraje colonialista, se sublevan desconociendo la autoridad impuesta por los británicos. Los rebeldes eran peones del establecimiento del ahora exgobernador de las islas, Luis Bernet, y desde tiempo atrás vivían de forma denigrante en razón de la expoliación a la que eran sometidos. La indignación creció cuando, luego de la usurpación, se comprobó que los explotadores actuaban en perfecta armonía con los extranjeros que izaban la insignia británica. Los sublevados ajusticiaron al representante inglés de las islas, al capataz del establecimiento, al despensero y a 2 hombres más de origen británico que oficiaban de guardias.
Luego, arriaron la bandera inglesa e izaron la celeste y blanca. La rebelión del gaucho Rivero y sus compañeros duró 5 meses, tras los cuales nuevas fuerzas británicas que llegan a las islas, después de un intenso cañoneo y desembarco, vuelven a arriar la bandera argentina y en un nuevo acto de colonialismo y usurpación del territorio soberano argentino, vuelven a izar la bandera británica, siendo los rebeldes detenidos. La rebelión es precursora de la unidad de las banderas de la justicia social y de la soberanía nacional en las luchas populares. En el billete de 50 pesos emitidos durante la presidencia de Cristina, dedicado a la reafirmación de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas e islas del Atlántico Sur, en el reverso se homenajea al gaucho Rivero como primer defensor de la soberanía en las Islas Malvinas. Recuperó la soberanía patria en 1833, luchó por los derechos sociales de los trabajadores en las islas. Del 26 de agosto al 5 de septiembre de 1957, sesiona el Congreso Extraordinario de la CGT, auspiciado por la dictadura de Aramburu y Rojas, con la esperanza de organizar una central obrera alineada con el régimen. El intento fracasó. De aquel Congreso surgen las 62 organizaciones peronistas, digamos mayoritariamente peronista porque también, aunque en forma minoritaria, estaba integrada por comunistas e independientes. Ellos sostuvieron la lucha de los trabajadores. En minoría quedaron los autodenominados 32 gremios democráticos del sindicalismo amarillo. 28 de agosto de 1948, Eva Perón proclama los derechos de la ancianidad que fueron incorporados luego a la Constitución de 1949. En su recuerdo, en este día se celebra el Día Nacional de la Ancianidad. 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Fue instituido en 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Jolgorio mediático. Cumplido otro paso contra Cristina. Por Hugo Muleiro. Voz, Alejandra Benaglia. El avance meticuloso del plan que terminará en la condena ya decidida contra la vicepresidenta Cristina Kirchner mediante el show rutilante del fiscal Luciani, jugador de la banda de los abrojos y nuevo héroe del dispositivo de poder, sigue apoyándose en el despliegue diario de títulos y análisis en los que además se deslizan nuevos diseños para ampliar operaciones durante el 2023. Así como el pedido de condena por parte de Luciani fue anticipado hace varios meses en Clarín, La Nación e Infobae con la primicia de párrafos textuales del alegato ahora recitado por el fiscal, la sentencia también es conocida por estos sagaces periodistas, así como la fecha probable en que será festejada como novedad por la maquinaria mediática que la derecha controla. Todo está previsto y por lo tanto las y los articulistas de estos medios con los especialistas en temas judiciales como cabecillas repiten día tras día el guión sobre pruebas, evidencias, hechos comprobados por Luciani, quien según Morales Solá en La Nación ingresó en la historia, y otras declaraciones de amor y admiración que harán retorcerse de celos a Extorsionelli. Este columnista insiste con una maniobra de alcance aún mayor contra Cristina Kirchner, un megajuicio contra la vicepresidenta que reúna todas las acusaciones y que tome, para apuntalar, algunas imputaciones, elementos desplegados para otras. Esta genialidad procesal, escribió Morales Solá, es del camarista Llorens,
otro de los muchachotes que juegan al fútbol en la canchita de Macri. El dominio y explotación a fondo de gran parte del aparato judicial para aplastar a dirigentes políticos y sociales tuvo en estos días también como blanco a Milagro Sala. Otra vez se usa la figura del arrepentido y otra vez aparece un chofer, aunque todavía faltan cuadernos o sus fotocopias, lo mismo da. En principio, la maniobra contempla que en los días próximos haya un tercer testimonio, otro arrepentido, como la Nata anticipó el sábado en Clarín. Estas maniobras organizadas al detalle comparten esfuerzos editoriales con los reclamos a Sergio Massa para una devaluación que haga explotar los bolsillos de la patronal agraria y para que lance de una vez el ajuste que anunció con esmero el día que asumió el Ministerio de Economía. Pañi en La Nación y Van der Kooi en Clarín son los más agresivos, pues lo dan con el crédito inicial ya agotado, en tanto Bonelli, en su panorama del viernes, da cuenta de que en Wall Street hablan de breve tregua y que con el clásico ADN mortuorio de los patrones que le dictan párrafos, escribe sobre la hora señalada para Massa, emplazamiento que, dice, vence en la primera semana de septiembre. ¿Será el momento de otro golpe de mercado? También le reprocha la demora en la designación del viceministro Rubinstein, una figura que despierta simpatías en estos medios por sus insultos del pasado a Cristina Kirchner y por sus propuestas económicas que contemplan un ajuste que acentúe los desequilibrios ya dramáticos en la distribución de la riqueza. Recibió alegres títulos de tapa el embajador Stanley con su intromisión en los asuntos internos, con una propuesta política ante la cual, por cierto, Cafiero hizo respetuoso silencio, acaso temblando por la balacera mediática contra los embajadores en Caracas y Pekín por la osadía de criticar a las acciones geopolíticas estadounidenses más extremas. También el gobernador Kicillof tiene su ración. Es presentado como una amenaza para el ajuste económico que despliega Massa por su cercanía con Cristina Kirchner, por los fondos que necesita en la provincia para contener el padecimiento de millones de personas y también por haber designado como ministro de Trabajo a Walter Correa. Una declaración de guerra al sector empresario, escribió Jacqueline en La Nación. El factor Kicillof, copió Infobae, un problema para Massa, aunque tenga buena relación con él, y que con Correa envió un mensaje político cifrado. Esa nota incluye como confesión no querida el trasfondo de la preocupación del dispositivo derechista. Las encuestas para 2023 le dan bien al gobernador. Hubo en estos medios tonos burlones para la movilización sindical del miércoles 17, apoyados en el diagnóstico de fondo que Pañi expresa como nadie. No hay plata, se acabó la fantasía populista, es la hora del ajuste, de ir a fondo, en lo cual publicita que Juntos por el Cambio trabaja en una reforma laboral. Eufemismo sobre el viejo proyecto oligarca de reducir derechos de las y los trabajadores. Y en esto otra vez el impulso criminal. Macri, dice Pañi, piensa que los sindicalistas son como los caballos cuando tienen una lesión incurable. Hay que sacrificarlos. El tiro a la cabeza, en suma. Los genocidas del 76 se sentirían reconocidos. Hola, buenas tardes. Soy Héctor Roudil y voy a hablar sobre el movimiento laboral argentino. Negociación colectiva e inflación. La Unión Obrera Metalúrgica, UOM, principal gremio industrial, con Abel Forlán como nuevo líder, consiguió el aumento del 65%, superando el 45% rubricado en su momento por Caló, ya superado por la inflación.
El nuevo aumento de la UOM se distribuye entre agosto, octubre y noviembre de 2022, con un ingreso mínimo que oscila entre 95.000 y 110.000 pesos. La cláusula de revisión se fijó a febrero del 2023. Seguidamente mencionamos algunos acuerdos paritarios ya firmados que muestran la disparidad y dispersión entre los gremios, probablemente por el volumen y nivel salarial de sus respectivos sectores de actividad. Estaciones de servicio, 48%, en 4 tramos de 12% a revisar en noviembre. Docentes, 45,4%. Universitarios, 41% en 3 tramos. Estatales, 64% en 4 cuotas. Aceiteros, 63% en 2 cuotas. Comercio, 59,5% en 7 cuotas, pero luego debió adelantar para agosto el 10,5% previsto para enero 2023 y se agregará un 10% en septiembre y un 11% en noviembre, debido al crecimiento de la inflación, estableciéndose una nueva revisión para comienzos de año. El salario básico de comercio será entonces de 139.000 pesos. Petroleros, 70% en 4 tramos trimestrales. La CGT y su marcha del 17 de agosto. Nuevamente quedó patentizada la formidable capacidad de movilización que posee la Confederación General del Trabajo de la República Argentina a través de sus múltiples gremios adheridos, ya sea bajo el formato de sindicatos, uniones y federaciones, representando a millones de obreros y empleados. Y empleadas también, por supuesto. También responsables del mantenimiento de altos salarios en Argentina, comparados con América Latina, situación que actualmente no se logra desde Macri primero y pandemia después. El documento con el que finalmente salieron fue confeccionado de apuro y juntó las consignas del sector, conducidos por gremios grandes, entre comillas, representados por 2 triunviros, Daer de Sanidad y Acuña de Estacioneros, con el sector de gremios chicos, también entre comillas, conducidos por Moyano de Camioneros, en una diferenciación interna de la CGT que viene de lejos, pero que no impide la unidad en la acción como ocurrió una vez más. El costo fue un documento demasiado largo, cuyo contenido se pierde precisamente por ello, pero que puede considerarse un límite sostenido desde los trabajadores para detener el proceso inflacionario, pues incorpora la condena a los formadores de precios y otras varias cuestiones argumentadas por uno y otro lado. La mega movilización ocurrida de 500.000 personas aproximadamente amerita dicha consideración. La nota discordante la dio Maturana de la Fraternidad, el gremio de los maquinistas ferroviarios, por no adherir a la marcha, argumentando insólitamente que denunciar a los formadores de precios es lucha de clases. Interpretamos que la CGT le contestó a través del encabezado del documento de la marcha, convocante de todo el movimiento obrero organizado, incluyendo a los desocupados y jubilados, que dice así: en la acción política, la escala de valores de todo peronista es la siguiente: primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Juan Domingo Perón, 17 de octubre de 1950. El salario mínimo. El Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, con el voto de 30 de sus 32 miembros, empresarios y sindicatos, acordó fijar un nuevo piso de 51.200 pesos de retribución mensual del trabajo registrado para el mes de septiembre, aumentando el 7% respecto a agosto. En octubre serán 54.550 pesos.
y 57.900 pesos en noviembre, cuando se hará una revisión sobre un aumento entre agosto y noviembre de 21%, que llevará el aumento anual del salario mínimo al 80,9%. Con el ajuste del salario mínimo vital y móvil, también se actualizan los valores de la remuneración por hora de trabajo para los jornalizados, generalmente obreros, y las cifras de asignación por desempleo. Debe recordarse que nadie o casi nadie cobra el salario mínimo, cumpliendo la función de aumentar el piso mínimo para los salarios de convenio, que son una atribución de las comisiones paritarias. De este modo, se reduce el margen de maniobra de los empleadores para las cuestiones salariales. Frente a ello, una estrategia empresarial es sacar del convenio a trabajadores seleccionados, pagándoles por encima de los límites máximos. Dicha estrategia fracasó durante el kirchnerismo debido a los buenos salarios en general, motivando que los jefes, por ejemplo, formaran sindicatos para cobrar también ellos por medio de convenios colectivos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Buenas tardes. Hola, buenas tardes compañeros, compañeras, compañeres. Mi nombre es Silvia Berra y como cada 15 días retomamos hoy nuestra columna dedicada a la economía popular, social y solidaria. Hoy vamos a conocer la experiencia de los compañeros del movimiento campesino de Córdoba a través del testimonio y las palabras del compañero Pablo, que nos cuenta cómo nace el movimiento y cómo es el sistema de comercialización y cómo lo fueron construyendo a través del tiempo. Los dejo a los protagonistas contando la experiencia. Monta Adentro es la comercializadora del movimiento campesino de Córdoba. Es una herramienta que construimos desde la organización después de muchos años de experiencia participando en ferias y construyendo lo que se llamó la red de comercio justo de Córdoba, donde vendíamos en Córdoba a partir de un trabajo que hacían estudiantes universitarios de venta previa. Vendíamos cabritos, mieles, dulce de leche y cabra. A partir de esa experiencia fuimos avanzando en desarrollar otras estrategias que empezaron a tomar forma como venta mayorista, otras organizaciones con las que trabajamos en conjunto y de las que formamos parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Y hace 5 años le dimos ya una vuelta de tuerca más grande cuando habilitamos 2 locales de venta fijos, uno en la ciudad de Córdoba, otro en Villa Dolores, que nos dieron un impulso muy grande a la comercialización. Esos locales se llaman Almacenes Campesinos Monta Adentro. Ahí empezamos a vender los productos propios de la marca Monta Adentro, que son producidos por familias organizadas, el Movimiento Campesino de Córdoba: arropes, mieles, dulce de leche de cabra, quesos de cabra, cabritos, lechones, distintos tipos de productos de ese tipo, producidos por familias campesinas. Después se fueron agregando cremas, tomates triturados, otro tipo de producciones de territorios urbanos y rurales de la provincia de Córdoba, noroeste de Córdoba. Y con el tiempo fuimos incorporando producciones de otras organizaciones de la agricultura familiar y otras familias de cada zona de Córdoba y de otras provincias del país que participan del Movimiento Nacional Campesino Indígena o que son de otras estructuras organizativas. Entonces empezamos a traer yerbas de Misiones, empezamos a traer, a comercializar tomates triturados y tomates enteros y néctares de los compañeros y compañeras de la UST de Mendoza, todo lo que es alimentos de la red Puna, de Jujuy, de Cauqueva. Empezamos a diversificar las producciones y la estrategia de comercialización. Entonces seguimos participando en ferias, abrimos nuevos puntos de venta fijos en Dianfunes, en Río Seco, en Cruz del Eje, almacenes campesinos Monta Adentro. Generamos estrategias de venta de bolsones,
venta a redes de consumo, familias que se organizan en distintas localidades de Córdoba y nos compran en cantidad, hacen una compra en conjunto organizando el consumo de parte de ellos. Y bueno, estos años la comercialización nos permitió motorizar y potenciar muchísimo la producción. Ha sido una atracción muy grande para sistematizar y aumentar los volúmenes de producción y sobre todo también mejorar la calidad de esa producción y el terminado, y poder tener un producto que sea sano, que a la vez sea de calidad y que sea de precio justo, que es uno de los ejes fundamentales que trabajamos, que tiene que ver el precio justo, no solamente con que sea un producto que su precio represente todo lo que tiene incorporado de trabajo, de mano de obra, de trabajo en cada una de las partes, no solamente en la producción, sino también en la comercialización, sino que realmente ese producto deje en manos de quien lo produce la mayor cantidad de recursos posibles, y que sea a su vez un producto que sea accesible para el consumo. Por otro lado, también hemos evaluado muy positivo lo que fue el desarrollo de la herramienta de comercialización, no solo en términos económicos, de poder aumentar los volúmenes de producción y poder ubicar los productos en distintos territorios, sino como una referencia, una herramienta de referencia política muy importante y de vínculo con el resto de la sociedad, de fortalecimiento de lazos con otras organizaciones. Desde ahí hemos evaluado muy positivamente todo lo que generan las herramientas de comercialización. Obligados a Volver se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. A la reflexión de hoy la titulo Vivimos en una nube. El viernes pasado, volviendo a casa en bondi, una señora le pregunta en voz alta al chofer por un fuerte olor a quemado, y con mucha indignación le respondí que era producto de la quema de humedales del delta del Paraná. Lo que me llevó a pensar que vivimos en una nube, pero no del humo de la quema. Vivimos en una nube por padecer de la ausencia del Estado sin que nadie lo reclame ni que lo considere imprescindible. Vivimos en una nube con un poder o partido judicial ausente en su rol de defender los derechos de ciudadanos, con un juez de la Corte que considera que es muy difícil poder cumplir con lo que detrás de una necesidad haya un derecho. Vivimos en una nube con un ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible que, dando a conocer a los propietarios con sus nombres de los campos con quemas intencionales, sin control, pero reconociendo no tener potestad de imponer sanciones o castigos a los responsables. Vivimos en una nube, asintiendo mediáticamente a un fiscal que acusa de asociación ilícita con un relato de comentarista, pero sin una sola prueba del delito alguno, solo con planillas que un estudiante de Derecho se estaría matando de risa, pero se jacta de pedir, según los medios, duras condenas. Parece que los medios ya saben, antes que el juez, lo que pedirá el fiscal. Vivimos en una nube
viendo cómo presos políticos son llamados arbitrarios, pero sus procesos son de una irregularidad aberrante, sin respaldo probatorio jurídico, solo como venganza de haber realizado obras en beneficio de los ciudadanos. Ejemplo de ello están, entre otros, Julio Devido, Amado Vudú y Milagro Sala. Vivimos en una nube cuando se archivan causas que tienen varios cuerpos y el respaldo de pruebas en contra de miembros de la nefasta concentración económica, sin condenas ni castigos. Ejemplo de ello, tenemos a Carlos Pedro Blaquier y a Mauricio Macri. Vivimos en una nube cuando el ministro de Economía y su secretaria de Energía, la ingeniera Flavia Rollón, nos plantean un tarifazo con el nombre de segmentación, hablando de lo injusto de subsidiar la energía a los más ricos, pero no dicen que los aumentos a las distintas cadenas de valor generarán más inflación a la ya desbordada falta de controles. Pero además, no se transparentaron los costos de los servicios de generación y distribución de energía, porque si esto se hiciera, las tarifas tendrían que bajar la mitad y no subir para que sus excedentes los fuguen los concesionarios sin invertir. Terminemos con esas concesiones abusivas. Los servicios públicos esenciales no pueden ser un negocio. Vivimos en una nube sin saber por qué nuestro gobierno retiene un avión de la empresa Entrasur a través del juez Villena, sin haber encontrado delito alguno o infracción que justifique semejante injusticia, solo por el pedido de la Embajada de Estados Unidos por el bloqueo a Venezuela. Seamos soberanos en nuestras decisiones. Vivimos en una nube cuando nos quieren convencer de que es violento quien denuncia la violencia de periodistas mercenarios que incitan al odio. Desde acá le damos fuerza a Roberto Navarro en este momento. Vivimos en una nube cuando una nena en Buenos Aires muere por desnutrición en la ciudad más rica del país. Vivimos en una nube cuando el 60% de los trabajadores en blanco son pobres y los sindicatos tienen miedo de reclamar a un gobierno popular que a su vez tiene miedo de enfrentar a la nefasta concentración económica que saquea, arrasa, quema humedales, evade y fuga riquezas. Vivimos en una nube cuando nuestro presidente pide la renuncia a Magdalena Odarda en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas por una discusión y oposición de la gobernadora del Río Negro, Arabella Carreras, obsecuente con el inglés Joe Lewis, y es utilizando el argumento de la violencia de los mapuches, cuando en realidad el delincuente es el inglés que se apoderó de tierras que incluye un lago sin permitir su acceso. Hasta su nombre lo denuncia, con el lago escondido. Vivimos en una nube cuando nuestro presidente dice que los argentinos no podemos dragar el río Paraná y firma el decreto 949 del 2020 para reprivatizar el servicio que vencía su concesión el año pasado. Pero debido a los reclamos de organizaciones ciudadanas para la soberanía, las pospusieron. Y hoy la Administración General de Puertos se está haciendo cargo con una ganancia de $50 millones. Pero se persiste en su plan de reprivatización. Basta de entregas de nuestra soberanía, derogación inmediata del decreto 949 del 2020. Vivimos en una nube cuando el próximo año vencen las concesiones de los puertos que están en manos privadas desde los 90.
de los que saquean nuestras riquezas, que sin control alguno, solo lo hacen a través de una declaración jurada con lo que quieren decir que comercializan. Ya hay que planificar su estatización y recuperar el control del comercio exterior. Vivimos en una nube con la inflación fuera de control por falta o ausencia del Estado. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es incumplible y produce su cumplimiento en una de sus cláusulas que se siga devaluando, que siga perdiendo valor nuestra moneda, acompañando a la inflación. Y eso generará una espiralización de la inflación y además nos deja sin herramientas soberanas para regular las relaciones comerciales internas y externas. Vivimos en una nube. Se cumplen 5 años de la desaparición forzada por parte del Estado de Santiago Maldonado, habiendo inconsistencias en las condiciones en que luego apareció y el lugar río arriba da la impresión de haber plantado el cuerpo. Se desestimaron las investigaciones de las celdas de los celulares y no hay avances en la causa. Ciudadanos, dejemos de vivir en la nube. Asumamos nuestra responsabilidad cívica y comprometámonos. Día Internacional del Orgasmo Femenino. No vamos a adentrarnos en esta columna en el análisis de por qué femenino y no un Día Internacional del Orgasmo Masculino, porque solo con contarles que muy pocas mujeres a lo largo y a lo ancho del mundo tienen una sexualidad plena es suficiente para hablar de una estructura patriarcal que condiciona absolutamente todo lo que rige la vida de las mujeres y las diversidades sexuales, incluidas justamente el sexo. Esta conmemoración, esta visibilización nació en un pueblito de Brasil cuando un concejal, basándose en un estudio realizado por una universidad de ese país, descubrió que el 28% de las mujeres de esa región eran incapaces de llegar al orgasmo, con lo cual concluyó muy inteligentemente que estos resultados demostraban una problemática grave de salud pública, porque claramente cuando no se tiene una sexualidad plena, hay otras áreas de la salud física y psíquica que se ponen en riesgo. Aún hoy la sexualidad femenina es un tabú social y esto es así porque la educación sexual recibida en el ámbito de la crianza estaba, quizás hoy un poco menos, atravesada por los mandatos y estereotipos de género que dan cuenta de la desigualdad que se transmite en las sociedades patriarcales respecto a las prácticas sexuales entre los géneros. La sexualidad en los varones indica potencia, seguridad y se desarrolla a temprana edad con una aceptada masturbación, pero en las mujeres está atravesada por dos líneas que son absolutamente opuestas, ¿no? Las mujeres desde niñas son víctimas de abuso y violación por parte de propios y extraños y también son víctimas de los mitos del amor romántico y de la mujer madre que nos obliga a entregarnos solo por amor. El placer y el goce te los debo. Los derechos también. En forma generalizada podríamos asegurar que el concepto de heteronormatividad y el de coitocentrismo, es decir, la práctica centrada en la penetración pene-vagina, rigen la sexualidad, que de esta forma restringe las múltiples posibilidades de prácticas y juegos sexuales, desdibuja el deseo de las mujeres y otras identidades feminizadas.
Algo que hoy, en nuestro país, con la educación sexual integral y las voces de los colectivos LGBTQ+, resulta hasta retrógrado e inaceptable porque se trata de poner el foco en el goce y el placer como derechos. Esta educación sexual impuesta por el poder patriarcal que estructura nuestra sociedad ha tenido consecuencias en las mujeres como la frigidez, el fingimiento del orgasmo, que en vez de llevar a una sociedad a ver la problemática y rever la sexualidad como parte indispensable de la vida, fueron utilizados como chistes, como insultos, haciendo cargo inclusive a las propias mujeres de esa realidad. Pero ojo que también tiene un correlato en los hombres a través de este mandato patriarcal que indica que deben ser permanentemente potencialmente sexuales, deben tener erecciones rápidas y obligatorias, y además luchan con el fantasma de la eyaculación precoz que pone en riesgo el título de macho, claramente. Tener un día de visibilización del orgasmo femenino permite poner en palabras eso de lo que no se habla, ¿sí? Eso que inclusive estaba como penado socialmente. Tocarse estaba mal, explorarse, mirarse, y ni que hablar de autocomplacerse, ¿no? Esto, las mujeres, masturbarse, las mujeres, ¿no? Es algo realmente de lo que no se habla. Placer y goce denegado, privilegio de varones. Sexo igual a reproducción y complacencia masculina. No, de ninguna manera. Igualdad en todos los órdenes también incluye el disfrute y la práctica del sexo sin condicionamientos de ninguna clase ni límite etario. El sexo, el placer y el goce no son para la juventud y los adultos. Las personas mayores, las vejeces, tienen una sexualidad plena. La vida no se acaba en la menopausia o en la andropausia, ¿no? Más en la menopausia para las mujeres, podríamos decir, porque los varones, por supuesto, aún teniendo un proceso físico como la andropausia, continúan siendo capaces de reproducirse. Y las mujeres, en vez de llamar a la menopausia plenopausia, como deberíamos decirlo, porque si bien termina nuestra posibilidad reproductiva, comienza otra etapa que nos posibilita el disfrute y el goce sin la preocupación de tener que pensar en si quedamos o no embarazadas. Una sexualidad plena parte del autoconocimiento. Algo que se desarrolla desde la infancia y que nos permitirá a lo largo de la vida y de las distintas etapas decidir sobre el sexo, disfrutar del erotismo y poder tener justamente una vida plena. Buenas tardes, compañeras y compañeros de Obligados a Volver. Nos reencontramos en esta columna que trata sobre temas de la Ciudad de Buenos Aires. Soy Irene Rin y en esta oportunidad quería abordar junto a ustedes la forma desigual en que son tratados el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y los gobiernos que ejerció Fernández de Kirchner, Cristina. Tenemos que, mientras Cristina está afrontando un juicio con muchas irregularidades, donde hay causas armadas, Horacio Rodríguez Larreta estaría gozando una impunidad muy grande. Una impunidad ya que hay bastantes irregularidades que no son investigadas realmente, que la justicia actúa
rápidamente a favor y en ese sentido una de las cosas que se pudieron frenar en estos días en la legislatura, algo para destacar porque no es habitual, es la concesión irregular del tema del acarreo y grúas que el gobierno de la ciudad venía dando hacía 20 años a dos empresas principalmente que pagaban un canon irrisorio mientras recaudaban una cantidad de millones de pesos impresionante. Ante esto, se logró en la legislatura ponerle un freno. Ahora el gobierno de la ciudad va a tener que hacerse cargo de esto y bueno, frente a esto entonces la oposición realizó una conferencia de prensa para solicitar que dé sus anuncios el gobierno de la ciudad de cómo se va a hacer cargo de este tema y aparte que se realice una auditoría completa de toda la concesión. Mientras entonces tenemos millones que se venían recaudando y que se recaudan, dado que es la ciudad más rica del país, en educación y en áreas sensibles, como siempre abordamos, viene habiendo una subejecución, una subejecución del presupuesto, un presupuesto cada vez menor. Así tenemos, por ejemplo, que en educación cada año recortan el 1% del presupuesto general. Tenemos también que ajustaron en infraestructura escolar, que le sacaron 370 millones al Plan Sarmiento, que faltan 59.000 vacantes, cuestión que año tras año está creciendo, y que no construyen escuelas y no hacen mantenimiento, entre muchas otras cuestiones. En este contexto, no podemos dejar de mencionar con mucha tristeza la muerte evitable de una niña de 11 años en esta ciudad más rica del país, en esta ciudad cada vez más excluyente y desigual entre norte y sur. Justamente esta niña era de la zona sur. Una niña que vivía en una situación de vulnerabilidad total, mal alimentada, con muchas necesidades, a las que la comunidad educativa, con sus docentes, su equipo directivo, trató de acompañar todo lo que pudo, brindándole alimentación extra, consiguiéndole abrigo, pidiendo turnos para que pueda ser atendida en lo que hace a su salud, pero al estar el Estado ausente esto fue insuficiente. Las políticas de Larreta hacen que los equipos de orientación escolar sean escasos y no puedan dar las respuestas necesarias a las familias. Las defensorías zonales también están en esa situación, al igual que las salas de atención primaria a la salud. Y no nos olvidemos el deficitario sistema de alimentación escolar, que es desastroso no solo en cuanto a su cantidad, sino en cuanto a su calidad nutricional. Entonces, bueno, vemos, como decíamos, ¿no?, cómo hay un trato desigual frente a gobiernos como el de Fernández de Kirchner y el de Larreta, que quiere ser presidente, no nos olvidemos. En el primer trimestre, es importante contar con esta información, se ejecutó 71% del presupuesto de la pauta publicitaria, mientras que en infraestructura solo se ejecutó el 10,20% y en mantenimiento el 9%. A la vez, el presupuesto destinado en porcentaje, ¿no?, a la educación, al Ministerio de Educación, en la ciudad de Buenos Aires es menor a lo que se destina en la provincia de Buenos Aires, en Mendoza, en Santa Fe y en Córdoba. Así que también en estos días otro tema fue que mientras hace esto con el presupuesto en educación, se ocupó de que se amplíe el presupuesto en 1.300 millones para seguir gastando en publicidad y propaganda. Y acá tenemos el dato de que en el segundo trimestre gastó por día 21 millones en este concepto, publicidad y propaganda,
16 millones en veredas, las famosas veredas, ¿no? Esas que rompe, vuelve a poner, donde también tenemos irregularidades para investigar. Y mientras que ha gastado esto en publicidad y propaganda y en veredas, en infraestructura escolar, en el segundo trimestre solo gastó 6 millones. Así que es importante que la población sepa que la campaña presidencial de Larreta la estamos pagando todos nosotros, pagando no solo, podemos hablar a nivel de lo económico, sino a nivel de consecuencia para la población que cada vez está viviendo en la ciudad de una manera donde las condiciones de vida son peores. Y el ejemplo más visible y triste es el de esta niña, de la cual mencionamos hace un rato. En los medios de comunicación esto no se hablará, se seguirá hablando de las causas armadas a Cristina Kirchner, un gobierno que se caracterizó por lo contrario a lo que estábamos hablando de Horacio Rodríguez Larreta en cuanto a lo que hace, por ejemplo, en educación. Habría que ver, ¿no? Retomar qué pasa y qué pasó con el Paseo del Bajo, qué pasó con la construcción de la Villa Olímpica, qué pasó con la venta de tierras públicas, qué pasó y qué pasa, ¿no? Porque eso continúa. Y tener entonces un panorama cada vez más completo de lo que es este gobierno que viene renovando mandatos y que va por más. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta me refiero. Bueno, así que me despido de ustedes esperando que esta información les haya servido y bueno, a seguir viendo cómo se va desarrollando esto, qué va a pasar con Cristina Fernández de Kirchner, cómo va a reaccionar el pueblo. Así es. Bueno, nos escuchamos, la próxima columna. Espero que anden bien. Les mando un saludo enorme. Chau, chau. El sol se volvió naranja y murió el Mandisoví. No podía respirar, pensé que tenía COVID. Está lloviendo ceniza en mi pueblito del litoral, mientras un legislador me dice que el tema se va a tratar. El fuego cruzó la ruta y se acerca al túnel subfluvial. Él se encuentra en el Congreso y el pueblo se ha empezado a incendiar. No sabemos ya qué hacer para hacernos escuchar, porque tienen sordera testicular. Desde el 2003 se van a tratar. ¿Y eso de la testicular? La ley de humedad. Las sorderas testiculares que escuchan pero se hacen los boludos. La ley se está demorando y mi tierra es un soplete. Pa' cuando salga la ley, métansela en el ojo. No. Nosotros creemos que un artista no puede tener una terminología procaz e irreverente. Pero no, lo mío rimaba con rosquete nomás, porque vio que ahí se arma mucha rosca, pero no tenía ninguna... Pero dele nomás, métale. La isla se está quemando y el aire no lo soporto. Si no hay ley para este año, les voy a dar por... No, déjenme explicarle, mire, estamos hablando de la honorable Cámara de Diputados y ahí no se llega por ser el hijo de González Petric. No, pero si yo iba a decir que le iba a meter un exhorto. No, ustedes confunden todo, porque ustedes llevan a un nivel que... Un carpincho chamuscado va navegando cual marinero, mientras tanto en comisiones se demoran los pagos. No, a mí lo que me pasa es que parece que ustedes son un grupo bastante conservadores. Comiencen de una vez y terminen el tema, así no se pueden escapar nada. La isla se hizo ceniza y el agua parece bañacauda. Hasta Cosita Romero quedó igualito que Niki Lauda.
debaten en comisiones y mi pueblo arde en el litoral. La recontra puta madre a los que no quieren ley de humedal. No sabemos ya qué hacer para hacernos escuchar porque tienen sordera testicular. Desde el 2013 van a tratar la ley de humedal. Y apúrense porque ya no queda nada, Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio Obligados a Volver se transmite todos los miércoles y sábado, siempre a las 18 horas, y tenemos una nueva propuesta. La entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de personalidades destacadas, los lunes a las 21 horas. También les informamos que desde mediados del año pasado nos hemos incorporado a la red de programas de radio Vamos a Andar, sumando a muchos de sus integrantes a nuestra lista de columnistas invitados. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso, continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción.